Hola, quiero invitarlos al curso de microbioenergética, en el que vamos a ver todos los principios más profundos y generales de la microbioenergética, de los hologramas, biomagnetismo holográfico y del transgeneracional. Vamos a primero profundizar en qué es la teoría de los equivalentes y el sistema ontogénico de los microbios. El sistema ontogénico es que los microbios, en esta mirada de microbioenergética, un microbio está adaptándose junto con la biología a los conflictos de estar vivo. ¿Qué significa esto? Que tu forma de relacionarte con la vida e interpretar la realidad es la que va a activar en tu biología ciertos movimientos o conflictos biológicos asociados a las distintas eh, órganos y sistemas relacionados con los tres cerebros del ser humano. Y a su vez esto va a activar microbios específicos. Por lo tanto, microbioenergética es el microbio que soporta la información. Esto se fundamenta en varios principios. Uno, microbios, metagenoma y endosimbiosis. O sea, nuestra genética tiene un metagenoma que es el genoma que nos aportan nuestros microbios. Esto basado en la teoría del holobionte, de la endosimbiosis, de Lynn Margulis, y también en la teoría de virolución o cómo los virus han sido fundamentos activos en la evolución de la vida. Entonces, vamos a partir estudiando la teoría del origen químico de la vida, que da origen al primer ancestro común a toda la vida. Se llama LUCA por Last Ultimate Known Ancestor. Por eso hay un tronco común del cual surge toda la vida. La endosimbiosis, que dio origen a los distintos organismos unicelulares y posteriormente multicelulares, que dio origen finalmente a tres dominios y seis reinos. Vamos a estudiar los tres dominios, de los cuales surgen los tres reinos, los seis reinos principales. ¿Cierto? Moneras, que se subdividió en arquea y bacteria, protistas, hongos, plantas, animales y arquea. ¿Cierto? En el origen de la vida estaban las bacterias gram negativas, nuestro ancestro común LUCA, o Last Ultimate Known Ancestor. Después, como de las gram negativas, hace 900 millones de años surgen las gram positivas, en la revolución Neomura, vamos a estudiar qué significa eso, para ir entendiendo cómo los microbios no son enemigos de la vida, sino que los microbios son los que dieron origen y aún sostienen la vida. O sea, en todos los procesos de estar vivo están involucrados microbios, que en algunos momentos están en estado patogénico, pero no es que son un patógeno per se. Pero está la pregunta, ¿son los virus anteriores a la vida? Vamos a estudiar ADN y ARN, como el origen en el mundo de ARN, ¿cierto? Los progenotes que son los primeros como proyectos de las primeras estructuras vivas unicelulares. Vamos a estudiar qué es lo que es el ADN, la estructura, cómo evolucionó, el descubrimiento, el ARN, su estructura, los tipos de ARN, el descubrimiento del ARN y el mundo del ARN. Vamos a estudiar también el campo morfogenético, que es una teoría de un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, pero también se ha estudiado mucho los campos morfogenéticos en la biología evolutiva y en la biología del desarrollo. Vamos a estudiar un poco, no es que vamos a estudiar embriología, pero vamos a estudiar un poco los principios que sustentan esta ciencia y cómo, qué es lo que tiene en común también con la biología del desarrollo y la biología evolutiva. El campo morfogenético y su relación con la biología del desarrollo. Los campos morfogenéticos son campos de información, que son los que sustentan el cómo se expresa la vida. Esto es la gran
diferencia entre la biología y la ciencia materialista, que solamente ve la vida como algo accidental y completamente material, versus la biología basada en los campos morfogenéticos y otras escuelas de pensamiento que ven la biología primero como un campo de información, que es la que se codifica en el ADN y se expresa. La morfogénesis es la generación de órganos, tejidos, estructuras y sistemas y su relación con los campos mórficos. Vamos a estudiar la teoría de Maturana y Varela de autopoiesis y ontogénesis. Esta teoría, que se publicó en el año 73, es una revolución completa, porque permitió entender qué es lo que es la vida. Hasta ese momento no había un acuerdo de lo que es la vida versus lo que no está vivo. No había una definición biológica clara, contundente. Entonces vamos a estudiar en profundidad la autopoiesis, que es la autoproducción. Cerramiento operacional, qué es lo que implica la autopoiesis. De ahí surge el concepto de identidad. La identidad surge en función de las estructuras evolutivas autopoyéticas, ¿cierto? Gracias a la definición de autopoiesis se puede definir qué es lo que es la identidad de un ser vivo. Vamos a estudiar la identidad cualitativa y cuantitativa, la diferencia, y finalmente como una identidad individual definida por un borde, membrana o frontera, y poder entender qué es un ser vivo y qué es lo que no es un ser vivo. Y la relación entre estar vivo y la entropía negativa o negentropía. Toda esta mirada de la autopoiesis definió un nuevo enfoque de la vida, sistémico y holístico. Esto no es algo volado, no es algo esotérico, es algo biológico muy, muy, muy profundo, con repercusiones que aún no terminan de verse y que para nosotros nos permite hacernos la pregunta fundamental, que es cuando una estructura biológica, o sea, nosotros mismos como seres humanos, estamos enfermos, estamos haciendo un síntoma, no es algo aleatorio, no es porque sí, sino que una estructura biológica como autopoyética se está autogenerando en función de la información que recibe del medio y elabora una respuesta adaptativa. Y siempre lo que nosotros vemos como un síntoma, una enfermedad, es la mejor respuesta en función de la información que entró en el sistema. De ahí la importancia de, en vez de trabajar a nivel del síntoma, operando, cortando, dando un medicamento, en microbioenergética trabajamos con el principio autopoyético, que trabajamos con la información más alta. Si tú determinas la información que hizo que esa estructura biológica, o sea, ese paciente o tú mismo, hiciera ese síntoma que activó esos microbios o esa alteración morfológica, tú al cambiar la información, cambias la biología. En términos simples, un ojo miope es el mejor ojo que pudo hacer esa biología en función de la información. Tú puedes trabajar la miopía si es que trabajas la información que hizo que ese ojo fuera. Y puedes lograr en el mediano y largo plazo la tendencia hacia la sanación cambiando esa información. Esa es la importancia de la autopoiesis. El holobionte, ¿cierto? Es un concepto también en biología que considera que un ser vivo no es solamente el host, ¿cierto? El hospedero, que seríamos nosotros, sino que es la suma de la genética de todas nuestras bacterias, la microbioma completa. Por lo tanto, darle antibiótico y matar bacterias es perder recursos, porque nosotros vivimos gracias a la genética compartida de todos nuestros virus, bacterias, hongos, parásitos que forman el holobionte. Entonces, el holobionte es la unidad de selección evolutiva. ¿Qué significa esto? Este es un concepto de Darwin, que la unidad de selección evolutiva es finalmente la especie que va evolucionando, expresada en cada individuo. Y esa unidad de selección evolutiva es tú mismo más todas tus bacterias. Por lo tanto, para entender a una persona, a un paciente, a nosotros mismos, tenemos que entender la unidad biológica completa. Y cuando nosotros hacemos biomagnetismo, bioenergética, estamos equilibrando el holobionte completo con el par biomagnético y con toda la información que vamos a ver después de bioenergética, que es los hologramas, las sensaciones, las emociones. Se estudia la recurrencia de rasgos, el modelo de estabilidad de rasgos y ciertos principios básicos. Todas las bacterias participan en los estados de conciencia produciendo metabolitos, neurotransmisores, hormonas, un montón de elementos. Virolución, este concepto de que los virus son los que participan en los saltos discretos,
¿cierto? Darwin habló de la evolución continua, pero hay saltos evolutivos que son discretos, o sea, hay un salto, por ejemplo, todos los primates del Nuevo Mundo, o sea, de América, versus los primates que estaban en África, hace 30 millones de años atrás, los de África tuvieron una infección de un virus de ARN que modificó el ADN de esos primates, permitió desarrollar, eliminar el órgano vómero-nasal, o sea, cambiar la disposición olfativa y auditiva a una función visual, se desarrolló la visión en colores y gracias a eso evolucionamos y aparecimos nosotros. En cambio, los primates de América no evolucionaron más allá de ser primates. Eso gracias a un virus. Entonces vamos a estudiar en profundidad cómo los virus son los agentes de la evolución. No están hechos por la biología para matarte, sino que como especie para hacernos evolucionar. Entonces vamos a estudiar esta teoría de los biólogos del desarrollo que uno de sus exponentes principales es Luis Villarreal. Virus permanentes o no patógenos, que son los virus de ADN, retroposones o virus de ARN, virus de ADN no codificante, retrovirus y endorretrovirus. Vamos a estudiar el origen del núcleo de la célula eucariota, el origen del sistema inmune, ¿cierto? Nuestro sistema inmune adaptativo surgió también por infecciones virales arcaicas. La placenta surge, no solamente la humana, sino que la de todos los mamíferos, gracias a infecciones virales arcaicas. Lo mismo la especiación, o sea, diferentes especies de mamíferos. El módulo de adicción, que es súper interesante, que permitió desarrollar la corteza cerebral y varios aspectos también evolutivos emocionales. Después el sistema ontogénico de los microbios, los conflictos biológicos y los cerebros dan origen a los conflictos de la vida relacionados con las capas dérmicas, los órganos que están asociados y los cerebros que corresponden. Vamos a estudiar las fases de un conflicto, la teoría de los equivalentes, la inmunidad como sinónimo de la identidad y finalmente el subconsciente como expresión de la inteligencia e información del ADN, que es lo que nos permite a nosotros trabajar con bioenergética. Vamos a estudiar las sensaciones como activadores de la biología, sensaciones primarias, primordiales, desvitalizantes y cómo trabajar con ellas. Los operadores modales, fuerzas tensionales, la neuroplasticidad, las prohibiciones, la certidumbre y las creencias, emoción-reacciones y cómo trabajar con bioenergética y ya estamos ahí trabajando en el campo mórfico. Los miedos arcaicos, que son 22 miedos arcaicos, responden a los arcanos del tarot, desde un punto de vista de psicología transpersonal o junguiana, como cada arcano corresponde a un miedo, y eso nos va a permitir trabajar después en el transgeneracional. Meter en circuito la información, el comando bioenergético, conexión bioenergética, la gestión de la biología, la sintaxis de comandos, o por qué o cómo elaborar los decretos o los comandos bioenergéticos, y cómo meter en circuito la información. Procesiones de tiempo, después los hologramas, principio holográfico, que es un principio en física que se está estudiando hoy día como uno de los sustentos de la teoría que explica el universo. David Bohm, discípulo de Einstein, como hablaba de la totalidad del orden implicado y que también que vivimos dentro de un holograma. La teoría holográfica del cerebro de Karl Pribram, resonando con la realidad, cómo el cerebro construye la realidad, las matemáticas del holograma, y finalmente cómo trabajar primero los 7 hologramas básicos, que ahí están, que son comunes a todos los mamíferos, y después los hologramas avanzados, que son hologramas humanos, que hacemos los seres humanos. Holograma 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a también profundizar en el transgeneracional, el inconsciente familiar, los conflictos de pertenencia, el proyecto sentido, los secretos de familia, los excluidos, los nudos transgeneracionales, que son un concepto que desarrolló Jodorowsky, los miedos arcaicos basados en lo que veíamos recién de los patrones arcaicos del tarot, ecos transgeneracionales, cómo trabajar los conflictos yacientes, gemelo, el doble, y cómo trabajar con el transgeneracional. Después, cómo trabajar los cromosomas y las células madre. Esto como activar genes para regeneración celular, de energía metabólica libre, de reostasis, activar recursos transgeneracionales,
ver el cromosoma que soporta la información de un conflicto, el protocolo inmunológico usando genes, activar linfocitos, B, linfocitos T, desactivar linfocitos alérgicos, células madre, etc. Y finalmente entender que cada microbio tiene una biodecodificación, ¿cierto? Cada parte del cerebro, cada uno de los tres cerebros, se corresponde con los tres grandes grupos de órganos. Los órganos de sobrevivencia y reproducción, pulmón, hígado, estómago, órganos sexuales, etcétera, corresponden al cerebro antiguo, al cerebro reptil, y a las bacterias gram negativas, ¿cierto? Que son las pruebas difíciles y las experiencias vividas en sufrimiento, que son las que activan las bacterias gram negativas. Entonces, vamos a estudiar los pares biomagnéticos, pero la decodificación de cada uno de estos grupos de bacterias y sus subgrupos. Y vamos a tener un protocolo específico para eso. Las bacterias gram negativas anaerobias, que hablan del principio del mundo, el fin de la vida, la muerte. Y ahí están también varios grupos de bacterias. Las gram positivas, que son los conflictos de la vida, ¿cierto? Los amores confrontados, amigos gentiles. Y ahí están los grandes grupos de esas bacterias, pues cada una corresponde a muchas bacterias, ¿cierto? Bacillus tiene, por ejemplo, el anthrax, Corynebacterium, ahí está difteria, eh, Coxiella brunetti, en fin, hay estafilococo, hay 7 tipos de estafilococo. Entonces, nosotros en biomagnetismo estudiamos solamente el microbio final, pero no sabíamos a qué grupo pertenecía. Esto nos va a permitir rastrear por grandes grupos y trabajar sus conflictos. Gran positivas anaerobias, falta de oxígeno, falta de amor, sentimientos encerrados, ahí también hay bacterias. Los virus, ¿cierto? Como los virus de ADN tienen que ver con las relaciones humanas, y estos son los grandes grupos de virus de ADN. Virus de ARN, que tienen que ver con el territorio, las relaciones humanas, las estructuras emocionales. Ahí están los distintos grupos. Y hongos, conflictos de identidad, lloro mis ilusiones, negación de las necesidades. Y ahí también hay varios grupos de hongos. Parásitos tienen que ver con el lazo con el grupo, ¿cierto? Los triángulos dramáticos. Todos los conflictos de parásitos tienen que ver con este triángulo. Víctima, salvador y victimario. Que lo vamos a estudiar, se llaman triángulos de Karpman. Ahí están los grandes grupos también. Eso es el curso. Los invito a unirse a la brevedad, ¿cierto? Hay un link para entrar al grupo de WhatsApp y posteriormente para iniciar el grupo, el taller que va a ser desde el viernes 19.